Encantados se encuentren por acá mis alumnos y el público en general en esta clase disertación dirigida fundamentalmente a los cursantes de la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales en el Proceso Penal Venezolano, en el posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, hoy 11 de julio de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas sesiones, clases, las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban para conocer allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, etc. My next question is why you actually put the line of your hip. Being I'd like to release it for it too. I don't know. Get them another syringe full of that dolichocoric acid, and that's what I wasn't trying to fill out. That's what I. He would make offers to lure young men by offering them money. Sometimes, yes. And what you'd offer them money for is for the taking of pictures. Okay. You'd also offer them drinks. Your answer is yes. The other procedure that you utilized was to drill holes through the bone, through the skull areas. Yes. What did you inject into the hole? I'm not orders and that weak acids. What sort of acid? Hydrochloric Now, what was the purpose of that drilling technique now? to put the person in a sort of zombie-like state. I didn't know exactly what it would do, but I was experimenting. What do you mean when you say a zombie-like state? What do you They do? were able to be willing to just follow my orders. Not want to leave. Like something phone. Muy buenos días. Acabaron ustedes de ver y escuchar y de leer con los subtítulos una confesión. Una confesión de un famoso caso que hasta se ha venido recreando en series y películas, caso de un asesino múltiple en los Estados Unidos, caso Dahmer, señor Dahmer, en donde lo quise mostrar como un ejemplo por muchas circunstancias. Uno es donde se verifica el carácter directo de una confesión. Pero fíjense que aquí la confesión surgía no solamente de una declaración, sino de un interrogatorio. Como ejemplo, quería precisar que a lo mejor alguien pudiera tender a creer que la persona se encontraba bajo una enfermedad mental, bajo una circunstancia que le inhabilitaba el conocimiento de lo que sabía con respecto al proceso. Estaba siendo acusado por homicidio múltiple, múltiples víctimas, un delito masa, y nótese que en algunos casos eran genuflexiones lo que respondía la persona. Y la pregunta frente a la genuflexión estaba vinculado a cuál era el tipo de respuesta frente a un frente a un ajá, frente a un simple movimiento de cabeza, a los efectos
de acertar con el sí o con el no como respuesta. Obviamente que la confesión, y ya estamos comenzando con el, digamos, analizando dentro de este curso los tipos de pruebas personales, y evidentemente tendríamos que comenzar con la más directa de las pruebas, que es la confesión. Esa confesión que inclusive es uno de los cambios paradigmáticos del viejo sistema acusatorio en la antigüedad a el sistema inquisitorio o inquisitivo del proceso penal durante la Edad Media, no solamente por el hecho de que en la Edad Media el juez era juez y era parte en el sentido de que ese juez iba a decidir sobre una causa que él mismo estaba poniendo en conocimiento, asumía una pretensión, carácter inquisitorio o inquisitivo del proceso penal durante la Edad Media. Por cierto, que se remonta en Venezuela, ya no con tortura, o por lo menos no desde un punto de vista formal, nominal, hasta mediados del año 1999, con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y entonces, ese sistema también, una de las características fundamentales era la aceptación de la llamada regina probatoria, la reina de las pruebas, la confesión como reina de las pruebas, la regina probatoria. Por cierto, esa confesión que no solamente está ubicado en el ámbito del proceso penal, sino que en el ámbito del proceso civil, por ejemplo, se establece de forma expresa las llamadas posiciones juradas. Es decir, hay resquicios en los sistemas procesales penales actuales, contemporáneos, de aquella llamada regina probatoria en el ámbito del estamento medieval, que llega al caso venezolano por vía de la partida del rey Alfonso, pero que también se ubica en nuestros primeros códigos procesales, el código arandino, ese código que se dividió en un momento determinado para volverse código de procedimiento civil y código de enjuiciamiento criminal. En el viejo código de enjuiciamiento criminal, la confesión se establecía como una prueba en específico y se decía de forma denodada, sin ambaje, su manera de ser apreciada, y se decía: la confesión hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Es decir, la apreciación de la confesión estaba predeterminada en una pauta de ley. El principio de legalidad, no solamente lo que atañe a la descripción, a la instrumentación, al desahogo de la confesión propiamente dicha, sino cómo se aprecia dicha confesión. Y decía, hace plena prueba del cuerpo, hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Un poco siguiendo la orientación de la regina probatoria, en el sentido que con la confesión se revelaban tres aspectos. Se revelaba el aspecto objetivo, es decir, la realización del hecho, la causación, el delito como tal, si se cometió, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es tan como se está acusando, tal como se está imputando. Claro, en el viejo sistema del Código de Enjuiciamiento Criminal se hablaba de la formulación de cargos. Se formulaba cargo un poco asimilable al concepto de acusación. Entonces, cuando se hablaba de la confesión per se, yo dije tres, pero en realidad inclusive hasta cuatro serían los elementos que se estarían resolviendo por vía de la confesión pura y simple. Esa confesión pura y simple, de nuevo, hace aceptar de una forma tan directa como de quien es indicado en la comisión de un hecho, que ese hecho efectivamente se cometió. De nuevo repito, el aspecto objetivo, la causación, la relación de causa-efecto entre una causa que conduce a un resultado aflictivo. Simple tema físico, natural, simple elemento descriptivo. Es decir, todo en la vida es una relación de causa-efecto, todo en la vida. Es decir,
¿Por qué llegaste 10 minutos tarde? Bueno, te habrás despertado tarde. ¿Ok? ¿Por qué te despertaste tarde? A lo mejor te acostaste tarde en la noche. ¿Por qué estás dando a luz ahora? Bueno, porque hace 9 meses ocurrió algo. Entonces, simple relación de causa-efecto. Y no es que esté cimentando la explicación del sustento de la responsabilidad penal en la teoría causalista, pero independientemente de que tomes partido o no con la escuela causalista, con todos sus adateres, conditio sine qua non, causa exclusiva, en fin, todo ello es objetivo, la constatación de que todo en la vida es una relación de causa-efecto. Pero con la confesión, eso sería el ámbito de lo que en el Código de Enjuiciamiento se hablaba del cuerpo del delito. No entender que el cuerpo del delito se estaría refiriendo exclusivamente a un solo delito, el homicidio, y que por lo tanto el cuerpo inerte del occiso sea lo que se estaría admitiendo con una confesión. No, no, no. En todos los delitos serían el aspecto objetivo que revela esa relación causal. Es decir, el hecho de demostrar que el bien se encontraba en el ámbito del dominio de la víctima y que segundos después, expos, se encontraba en el ámbito del dominio del victimario, que se ha apoderado del bien, que ha sustraído el bien, pero que además hay que demostrar el otro aspecto, que es a los fines del aprovechamiento. Es decir, el locupletatio como exigencia en el supuesto de hecho del tipo. Pero también el aspecto subjetivo, evidentemente con la culpabilidad. Es decir, ¿cómo sabe uno lo que pasa en el yo interno de cada quien? Lo que estaría pensando cada quien. La lascivia que pasa por la mente de alguien, la concupiscencia que pasa en la mente de alguien, el disfrute al matar que pasa por la mente de alguien, la conveniencia de lesionar que pasa por la muerte de alguien, el conocimiento de que mi acción u omisión tiene una capacidad lesionante asumido en la mente de cada quien. Aquí resolvimos el asunto con la confesión, porque la persona al manifestar estaría manifestando la culpabilidad, como decía el Código de Enjuiciamiento Criminal, el cuerpo del delito y la culpabilidad. Entonces, si queremos entender aún en la noción pretérita superada de la culpabilidad como el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, y queremos enrumbarnos ahora en la concepción normativa de la culpabilidad en el sentido que la noción de la sanción de una conducta establecido en una pauta de ley como concepción normativa de la culpabilidad, ambas se resuelven por vía de la confesión. Es decir, la persona está admitiendo ese elemento que desdice la responsabilidad penal objetiva, porque no puede haber responsabilidad penal objetiva. Disculpen el latinazo una vez más, cogitationem nemum partitur es, los pensamientos no delinquen. Alguien hace algo queriendo, pero tampoco es sancionado por querer sin hacer, aquella dupla perfecta. Pero si esto no fuera poco, aspecto objetivo, aspecto subjetivo, también con la confesión se está demostrando el aspecto de la atribuibilidad del hecho. Estoy diciendo que el hecho efectivamente se cometió, que fue en esa relación, digamos, personal, en ese entendimiento del asunto. Tú me estás acusando por culpabilidad culposa y lo estás haciendo por vía de la imprudencia. Es decir, culpa in hayendo, fue haciendo y lo estoy admitiendo. Ah, tú lo que me estás acusando es por negligencia. Culpa in omitendo, fue sin hacer. Lo estoy admitiendo. Pero digo, el aspecto de la atribuibilidad, tú me estás acusando como determinador o instigador, o me estás acusando como cómplice, o me estás acusando como coautor. En esa relación personal, en esa intervención personal con respecto al hecho, yo también estoy de acuerdo. Entonces, fíjate cómo todo se resuelve, cómo podría darse
una facilidad, cómo podría darse una comodidad criminalística o procesal en la obtención de la confesión. Y por ello es que es más dado a sistemas de irrespeto a las garantías constitucionales del proceso, que sistemas en donde primacían el tema del respeto a las garantías constitucionales en la obtención de la confesión. Son milenios de irrespeto a la forma de obtener la verdad para demostrarla y sobre todo para derivar una sentencia a partir de esa demostración. Entonces estoy demostrando también el aspecto de la atribuibilidad, es decir, mi intervención en el hecho. Y hay un cuarto. Tú no estás acusando solamente un hecho, una relación fáctica. Tú estás acusando un hecho y una calificación jurídica. Tú estás acusando la cuestión facti, pero también estás acusando la cuestión juris. Es decir, es una pretensión jurídica, no es solamente una aseveración óntica de la verdad, un poco para decir, sí, sí es verdad, como uno suele decir cuando alguien le dice algo, sí, sí es verdad. O sea, yo estoy afirmando, sí, sí es verdad, o no, no es verdad. Entonces, no es solamente una verdad sin ninguna trascendencia, sino una trascendencia procesal y lo que es peor, procesal penal, porque derivaría una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria con una sola prueba, la aseveración de quien ha ofendido directamente a la víctima en la realización de un hecho que lo hizo con voluntad y con conciencia, que lo hizo de la forma como la pretensión ha sido asumida, pero además aceptando la calificación jurídica. Yo no soy abogado, dirá quien confiesa, pero si esa es la manera como tú estás pretendiendo una sanción, estoy aceptando también la calificación jurídica. Entonces, 4 elementos a partir de una prueba que es personal, porque proviene en primer lugar de una persona, respuesta fácil del asunto, pero además de qué tipo de persona, de quien se está sindicando en la comisión de un hecho. Evidentemente que quien sindica a otro, quien imputa a otro, quien acusa penalmente, no estaría esperando tu confesión. Ha de tener un cúmulo de elementos de convicción o de prueba previo, ex antes a la confesión. Y precisamente por la robustez, por el carácter tan extremo, tan demostrable de esos otros elementos, es por lo que precisamente alguien diría, bueno, confieso, porque sencillamente ante tal nivel de asunto es preferible confesar, y aquí se genera otro problema o se genera otro efecto. Los efectos de la confesión ya es otro asunto, más allá del carácter íncito de la propia confesión. Los efectos, como en el ámbito procesal penal venezolano, sería por la vía de la rebaja de la pena por la admisión de los hechos, artículo 375, o por la extinción de la acción penal vía sobreseimiento, por ser la confesión por vía de la prueba anticipada, uno de los elementos que se exige, uno de los sustratos que se exige para 2 de las alternativas a la prosecución del proceso, vale decir, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Si es que también no podemos entender un tercero o un cuarto efecto en cuanto al delator que está señalando a otro sobre la cual no se tiene prueba, y en ese señalamiento ese delator está admitiendo que participó conjuntamente con el delatado en un delito de significancia, un delito de criminalidad violenta o de delincuencia organizada, como son los 2 extremos permisibles en el supuesto especial de la delación en el artículo 40 del COP. Pero además pudiéramos encontrar otro efecto, un quinto efecto, aquello que se establece en el artículo 74, numeral 4 del Código Penal. Cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad del hecho. Nunca lo he visto en una sentencia, pero ¿por qué no hacerlo? En España, esa atenuante del 74.4 está presente.
y se aplica de forma constante en los tribunales. Disminuir la sanción por la confesión en pleno juicio. Una circunstancia que aminora un tanto el asunto a los efectos de una responsabilidad. Y sobre todo en el ámbito venezolano, cuando por decisiones de la Sala de Casación Penal, de verdad ahorita no me viene a la mente, a lo mejor ya la hay de la Sala Constitucional, pero sé que es constante en la Sala de Casación Penal, en el sentido de que no se podrá admitir, no se podrá aceptar la admisión de los hechos cuando ya se ha iniciado el debate probatorio, que esa admisión de los hechos ha de ser vestibularmente, antes de que se inicie dicho debate probatorio. Por cierto que, recuerden lo que les digo siempre en estas sesiones, estoy en una plataforma necesaria a los efectos de poder colocar en un tiempo aceptable para alguien que pueda ver una clase en un sitio de YouTube, y que cuando esto se caiga, ustedes a lo mejor termina de forma abrupta, ¿ok? Ustedes ingresen con las mismas coordenadas para la segunda parte de esta sesión de hoy. Entonces, hasta ese efecto ulterior, es decir, la posibilidad de una rebaja de pena por esa confesión que no sea a los fines de una admisión de los hechos, pero que efectivamente se realiza en el desarrollo del juicio oral y público. Entonces, fíjense que en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que establecía una especie de catálogo, de un elenco de pruebas, se establecía de forma expresa: testimonio, confesión, indicio, experticia. Acá la palabra confesión no existe en el proceso penal. Perdón, no existe regulado normativamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Dije la palabra, pero la figura evidentemente existe. El instituto